Ya les hemos contado en este informativo la presencia de la asociación Levántate contra el Bullying esta tarde en el Parlamento de Navarra, y en este tiempo para la entrevista queremos ahondar en lo que allí se ha dicho. Julen Sesma, presidente de esta asociación, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. Habéis estado en el Parlamento para contar, entre otras cosas, que en lo que va de año lleváis atendido 30 casos de acoso a escolares. ¿Qué pautas comunes se presentan en esos casos, si es que hay alguna pauta en común la que presentan estos niños? Sí hay una, y es la más importante, y es que sufren. Esa es la única que tienen en común, porque como decíamos en el Parlamento a todos los grupos, cada víctima es muy distinta, cada caso es muy distinto, puede haber un motivo, pero en otro caso puede ser otro muy diferente. Nosotros creemos que no siempre tiene por qué haber un patrón de víctima. Los que sí que tienen muchos patrones en común son los acosadores. ¿Cuesta que los niños reconozcan que están sufriendo un acoso escolar? Cuesta muchísimo, porque primero tienes que ganarte esa confianza que no es muy barato en cuanto a esa cercanía, poder transmitirles esa confianza, pero una vez que tienes esa confianza y que les transmites esa seguridad, yo creo que los niños se abren muchísimo más incluso que los adultos. Tendemos a minimizar el entorno, el centro escolar, incluso las familias, lo que es acoso, a considerar lo que pueden ser chiquilladas. Yo creo que tendemos a decir mucho, que son cosas de niños, chiquilladas, bromas, porque igual lo que para mí no es una tortura, igual a mí me están insultando todos los días y a mí me puede hundir la vida, pero igual en esa misma condición a ti, no. Eso también depende de la personalidad que tenga cada niño, cada niña o cada adolescente. Y cuando llegan a vuestra asociación, ¿en qué momento están ya? ¿Están ya en un momento de desesperación? ¿Han acumulado mucho bagaje? Pues tenemos casos de que los padres y madres han preferido traerlos en modo de prevención. Tenemos casos en los que los niños y niñas están sufriendo un acoso y hay que buscar soluciones, y también tenemos el caso de una niña y de un niño que han incluso amenazado con: mamá, toma este cuchillo y mátame. Esa situación se da más a menudo de lo que parece, esas tentaciones por el suicidio, porque sí que se han conocido casos recientemente de niños que se han acabado suicidando. Sí, bueno, cuando tú tienes la autoestima muy baja y te sientes destrozado por dentro y que no tienes ningún hueco en esta sociedad, porque las pocas personas con las que tienes trato lo único que hacen es martirizarte y hacerte sentir mucho más inferior que el resto, pues no lo entiendo, pero puedes llegar a tener esa sensación de que lo más fácil es sobrar, pero no, lo más fácil es pedir ayuda, hemos estado antes en una charla sobre ciberbullying a las 7 y decían lo que hay que hacer es ser humilde y pedir ayuda. Entonces yo creo que el primer paso es ser humilde y pedir ayuda. Y si los niños no se abren, ¿los padres tienen alguna herramienta para detectar posibles casos de acoso hacia sus hijos? Es muy fácil que los niños no se abran con los padres. De hecho, esta asociación nace sobre todo por eso, porque teniendo una asociación de jóvenes es mucho más fácil que un niño, y nos está pasando así en nuestras actividades, que los niños se abren con nosotros y luego los padres y las madres nos vienen después de la actividad diciendo: ¿qué os han contado? ¿Qué os han contado? Y les decimos cosas que se quedan alucinados, que nunca hubiesen pensado que les iban a contar a ellos. Alertabais precisamente esta tarde de que el acoso puede empezar, o está empezando, cada vez a edades más tempranas. ¿Cómo son los comportamientos de los acosadores y, sobre todo, de dónde lo aprenden? ¿Cómo alguien llega a ser un acosador a edades con, no sé, 5, 6, 7 u 8 años? Pues puede ser que haya un acosador que no sabe que es un acosador, que yo creo que es la inmensa mayoría, que lo hacen pues para pasarlo bien y no entienden que están haciendo un daño a esa víctima. También los hay que lo necesitan para reforzar su autoestima, porque tienen problemas en casa, o porque tienen casos de violencia de género entre sus padres, o porque tienen cualquier tipo de problema en su entorno cercano que les hacen reafirmarse de esa manera en el centro escolar. ¿Y cómo lo hacen? Haciéndose superior al resto mediante la fuerza o mediante otras herramientas que son pues el insulto, la humillación, etc. Hablábamos del entorno, de la familia del acosado, pero en este caso, ¿qué debería hacer el entorno y la familia del acosador? Primero, abrir la mente y ver que tu hijo es un acosador, o abrir la mente. Entiendo que tiene que ser muy difícil reconocer que tu hijo puede estar haciendo la vida o la estancia en el centro imposible a otra persona. Yo entiendo que eso tiene que ser durísimo. De hecho, y ahí entramos en la humildad de pedir ayuda. Solo pidiendo ayuda y sabiendo y teniendo los conocimientos de lo que hay que hacer y por qué, se puede solucionar esa situación. ¿Las autoridades escolares cuándo intervienen? ¿Cómo intervienen? ¿Lo hacen?
Pues las hay que sí, que gracias a Dios son la inmensa mayoría. Por ejemplo, tenemos contacto con el Departamento de Educación, la sección de convivencia, que, bueno, que trabaja en este tema, y también lo comentábamos antes en el Parlamento. Por mucho que se trabaje, siempre va a faltar mucho por trabajar. Entonces, bueno, las instituciones, los centros hacen, yo creo que lo que pueden, y luego también es cierto que hay centros que, o porque no tienen esos recursos, o porque no tienen el conocimiento suficiente, sí que lo único que hacen es o ponernos malas caras, o no cogernos el teléfono, o ponernos zancadillas allí donde vamos. ¿Qué habilidades requiere en este caso un orientador o un profesor para darse cuenta y poder ayudar a los niños? Yo creo que empatía, comprensión y escuchar. Creo que lo vital es escuchar. Y yo creo que es lo que más necesitan estos niños. Has hablado en varios momentos de vuestra asociación. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo desarrolláis esa confianza con los menores? Pues tenemos cada 15 días, cada 2 semanas, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestra página web, vamos colgando las actividades que vamos haciendo y las fechas. Y pues una temática muy diferente. Empezamos con mandalas, que son unos dibujos relajantes, hemos hecho de inteligencia emocional, vamos a hacer de relajaciones, o sea, son varios tipos de actividades muy distintas que tienen un fondo terapéutico y luego al final pues se hace una exposición en común entre todos los niños y las niñas y ahí es donde salen cosas muy interesantes, donde se conocen entre ellos, donde se preguntan, donde se contestan, y yo creo que es el valor, uno de los valores que tiene esta asociación es eso, que hace que una persona que no tiene una vida social en el centro, no tiene una vida social fuera del centro por la repercusión que tiene para él, para su vida, el ser una víctima de acoso, yo creo que es una pieza clave eso, que conozca más gente como él, que conozca gente que no es el único y que puede pedir ayuda, incluso reírse incluso de sus problemas con personas que son como ellos. Una asociación que ha nacido para trabajar en Navarra, pero que habéis recibido consultas de otras comunidades. ¿Hay falta de asociaciones como la vuestra? Sí, falta, bueno, en España hay más, por ejemplo está Mocai, que es una asociación de moteros, hay varias asociaciones, pero no todas tienen la misma finalidad. Hay asociaciones que tienen la finalidad de protección, otras que tienen la finalidad de prevención. Sí que es verdad que no hay ninguna asociación, en lo que yo estoy informado, y he intentado estar bastante, no hay ninguna asociación que tenga este tratamiento terapéutico de juntar a más personas iguales, gente que no es así, pero para que se vayan conociendo, ¿no? y ese fondo terapéutico. También lo positivo, como he dicho antes, es que la mayoría somos personas jóvenes, que es mucho más cercano tratar. Yo si tengo 14 años, si me acosan en el colegio, igual es más fácil contárselo a alguien de 17 y 18 años que a una persona de 40, de 39. Entonces, bueno, ahí estamos en esa línea de trabajo y haciendo lo que podemos. Decís, obviamente, que el bullying no se puede erradicar de un día para otro, ni el acoso escolar, que es algo que lleva muchos años existiendo, pero ¿qué se puede hacer? ¿Desde cuántos entornos se puede trabajar para, bueno, al menos minimizarlo, si se puede? Claro que se puede. Primero, la sociedad tiene que cambiar de mentalidad ya. El bullying a día de hoy, o el acoso escolar, sigue siendo un tema tabú. Yo públicamente no puedo reconocer si mi hijo sufre bullying porque igual, ¿qué va a pensar la gente de mi hijo que sufre bullying, ¿no? Es una sociedad que hay que cambiar muchas cosas porque encima parece que el malo es el que sufre bullying, es la víctima. ¿Por qué? Porque es al que se le cambia de centro, porque es con el que hay que tener tratamientos. No, yo creo que la sociedad debería centrarse en las soluciones que hay con el acosador, porque la víctima de bullying puede dejar de ser víctima de bullying si trabajamos con que deje de serlo. Pero si no trabajamos con que el acosador deje de ser acosador, va a haber otra víctima de acoso escolar. Yo creo que el primer paso es la concienciación social y en eso las instituciones tienen mucho que decir. También denunciáis que no se visibiliza este problema. Efectivamente. Menores que den a conocer su problema es un problema en sí mismo. ¿Cómo se puede visibilizar? ¿Cómo se puede hacer notorio que eso existe? Es que yo creo que tampoco la sociedad sabe que existe. Todo el mundo, yo creo, y pongo la mano en el fuego, porque todo el mundo conoce un caso de acoso escolar, o en su familia, o en su círculo de amigos. ¿Por qué hace falta esa concienciación si todo el mundo conocemos un caso, ¿no? Eso es lo que a mí me escama un poco, que sabiendo todos de casos, de conocidos, de amigos, de familiares, aún así hace falta que nos digan lo que hay que hacer y que hay que levantarse y que hay que pegar un puñetazo en la mesa para decir, se acabó, vamos a hacer algo. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué este tema solo sale y se pone encima de la mesa cuando un chico se tira de una ventana o cuando una niña se corta las venas? ¿Por qué no lo tratamos
y nos sentamos todos, partidos políticos, asociaciones, centros educativos, ¿por qué no nos sentamos todos en una mesa y hablamos de prevención y de cómo encauzar esto todos juntos y cuando sabemos que hay un caso y no esperando a que haya un desenlace como el que esperemos que no haya más? Precisamente en esa búsqueda de soluciones, hoy estabais en el Parlamento, ¿habéis arrancado algún tipo de compromiso de los grupos políticos o al menos que os han trasladado? Pues nos han trasladado, la verdad es que agradecimientos por haber ido a exponer lo que nosotros pensamos de este tema. Sí que es verdad que hemos hablado del Departamento de Educación, sobre todo María Luisa Durán, que es la coordinadora psicopedagógica de la asociación, ha dado bastantes ideas, pues como por ejemplo de planes de acción tutorial para el día 2 de mayo, hacer una campaña de concienciación, que es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Se han dado ideas puntuales que yo he visto a bastantes parlamentarios escribir. Lo que no sé es si se quedará en el armario o si verdaderamente será una mesa de trabajo para tratar todos los temas que hay que tratar. Apelabas antes también a la administración pública, en este caso al gobierno, de quien depende, por ejemplo, el Departamento de Educación o el Departamento de Sanidad. ¿Qué es lo que le reclamáis? Rapidez. Yo desde aquí, y creo que hablo no solamente por toda la asociación, sino también creo que hablo por todas las familias de las víctimas acosadas, rapidez. Lo que no puede ser es que una persona que amenace con suicidarse con 10 años le reciban en salud mental a los 3 meses. Eso es lo que no puede ser. Aquí en esta sociedad está fallando algo, en las instituciones está fallando algo cuando en un tema tan grave hay tanta lentitud para tratar estos temas. Pues Julen Sesma, presidente de la asociación Levántate contra el Bullying, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí por todas estas explicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros lo que